Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos de Mundo Ejecutivo. Soy Claudia Cervantes y hoy me encuentro en la oficina del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, alguien que presentaré porque conozco desde hace varios años, cuando él era comisionado de la reconstrucción, y he sido testigo de su trayectoria al día de hoy. Bienvenido y gracias por recibirnos. Gracias, Claudia, siempre es un gusto recibirte, y ahora a Mundo Ejecutivo y a tu programa Mentores Luminosos. Muchas gracias porque se pueda dar esta entrevista, y bueno, siempre abrirles el espacio de mi oficina, del lugar donde estoy la mayor parte del tiempo, cuando no estoy justamente en la calle atendiendo a la gente. Pues aquí paso una buena parte de mis días. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que cuando le pregunté si aceptaba una entrevista para Mentores Luminosos, con su sencillez me dijo: Mentores Luminosos suena muy rimbombante. ¿Yo por qué? Y le dije: sí, eres un mentor, porque de origen eres comunicólogo y para muchas generaciones es aspiracional conocer cuáles fueron los pasos para llegar o aspirar a ser un secretario de gobierno como servidor público. Entonces tú inicias tu carrera en la Ibero, estudiando comunicaciones. Sí, yo estudié comunicación. La verdad no tenía en mi perspectiva de vida dedicarme a la administración pública, a la política. Lo hago desde la comunicación, que empiezo a hacer algunos trabajos propiamente de comunicación, pero con una lógica de ayudar a quienes buscaban algún cargo por la izquierda, y desde ahí empieza, digamos, mi cercanía con este mundo de la administración pública y de la política. Ok, haces énfasis en por la izquierda. ¿Desde cuándo tenías clara tu visión de izquierda, progresista? O sea, ¿desde dónde viene eso? ¿Desde la familia? Porque hay antecedentes políticos en tu familia. Sí, no necesariamente de izquierda, no necesariamente de izquierda, aunque sí tuve un tío abuelo que fue constituyente y que fue de los que puso los temas, digamos, más sociales en la Constitución de 1917, pero no tiene que ver con el tema familiar, tiene que ver más con la formación desde la secundaria, después el CCH, y siempre he tenido una visión más de izquierda. Nunca hubiera votado por partidos de derecha. De hecho, mi primera elección, pues voté por Rosario Ibarra de Piedra en aquel 1988, que era del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ellos postularon a Rosario Ibarra. Entonces, mi primera votación que hice en mi vida fue por una mujer. Ah, mira, curiosamente. Bueno, ya que tocas el tema de la mujer, ahora que bien se dice es tiempo de mujeres, ¿cómo lo ves desde una perspectiva masculina? Bueno, yo creo que muy bien que México haya dado el paso para tener a la primera presidenta mujer, y además una gran mujer, muy preparada, muy responsable, que ha tenido una trayectoria también de lucha desde que era estudiante. Pero yo diría que es consecuencia de un proceso histórico desde aquellas luchas para que las mujeres pudieran votar, para que las mujeres pudieran tener propiedad, porque antes en este país, en el mundo, no podían tener propiedad, hasta luchas recientes donde se obliga a los partidos políticos a postular al mismo número de hombres que de mujeres. Nosotros en el 2015 que irrumpió Morena en el escenario político, yo me acuerdo que teníamos 20 diputados en el Congreso de la Ciudad, yo era el coordinador, pues 9 eran mujeres, éramos el grupo que en porcentaje, bueno, y en número teníamos más mujeres, y después ya cuando se gana la elección del 2018, pues un gabinete
paritario del presidente López Obrador. Aquí en la Ciudad de México, cuando fue jefa de gobierno la hoy presidenta, también tuvo un gabinete paritario. Y el Congreso del 2018 fue el primer Congreso completamente paritario. Yo recuerdo que fui delegado político en varios estados, por ejemplo en Oaxaca, y había compañeros que me decían, ¿cómo que nos tocó en este municipio postular mujer? Aquí no hay mujeres. Y les decía, claro que hay mujeres, pues nada más es hay que voltear a verlas. Pues hay que voltear a verlas y hay que obligarnos a cumplir con la ley y que sea la mitad de mujeres y la mitad de hombres en los cargos, y así fue avanzando. Entonces, pues sí tiene que ver con la conciencia de un pueblo, pero también tiene que ver con las leyes que se fueron votando para obligar a que fuera, por lo menos en el tema de la política paritario. Ahora en otros ámbitos, en el ámbito empresarial, etcétera, pues queremos ver más mujeres en las cúpulas empresariales, al frente de las empresas, y en todos los ámbitos, en el deportivo, que haya igualdad, por ejemplo, de salarios en deportistas hombres y mujeres, y en todos los ámbitos, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer puede ser desde lo que quiera, desde bombera, policía, doctora, ingeniera, hasta presidenta de la República. Claro, y de esa política también se deriva otra, que es la atención a los cuidados, ¿no? Porque sí, antes la mujer era por excelencia la cuidadora, pero ahora se le remunera. ¿Cómo ves esto de que la mujer sale a trabajar, a destacar, pero también es madre, y luego quién cuida a esos pequeños? Sí, bueno, sigue siendo por excelencia la cuidadora, pero por eso en la Ciudad de México y en el país se está avanzando en algo que se llama una política pública de cuidados. Aquí la jefa de gobierno, Clara Brugada, que es otra gran mujer que ha tenido una gran trayectoria, está impulsando una ley del sistema público de cuidados, que es el Estado cuidar a quien cuida, cuidar a quien cuida. Entonces, desde cuidarla, que ahí tengan espacios para la propia contención, hasta cuidarla para que puedan ir a un lugar y puedan comprar comida, por ejemplo, a precios muy accesibles, y digamos que 2 veces a la semana pues ya no tengan que guisar, hasta cuidarlas a que mientras hacen ejercicio puedan estar también por precio muy módico, tener lavadoras públicas para que puedan lavar la ropa, hasta darles un masaje. Todo eso tiene que ver con una política pública de cuidados. Y también tiene que ver con políticas que vienen de más atrás, que si bien algunas de ellas son universales, pero en realidad el foco es un poco más hacia las mujeres. Por ejemplo, el programa de la pensión alimentaria a las y los adultos mayores. Al fin de cuentas es universal, porque todo el que llega a cierta edad tiene esta posibilidad, pero hay mujeres que a lo largo del año no habían tenido ingresos propios porque se habían dedicado a la casa, y cuando llegan a la edad de que reciban su pensión, es probablemente el primer pago que se les da, y entonces sí es un impacto, porque entonces ya le genera pues un ingreso propio, hasta debates que están dando de, bueno, se tiene que cuantificar cuánto vale el tiempo que una mujer le dedica a sus hijos, a la casa, a que el marido salga a trabajar y encuentre la ropa lavada. Bueno, eso debería tener una cuantificación. Y también hay programas para quien cuida a estos adultos mayores que tienen pues gravedad, ¿no? Que no se pueden cuidar por sí solos. Bueno, también quien cuida a alguien que está postrado o que está con una enfermedad ya terminal, pues es muy duro en términos no solo de tiempos, sino es muy duro en términos emocionales. Entonces toda la contención que tienen que tener las personas cuidadoras, insisto, en su mayoría mujeres, pues también se contempla en este sistema público de cuidados. Ahora que tocamos el tema de programas sociales, viene una pregunta que
que muchas personas tienen duda de dónde surge la recaudación para sostener a largo plazo los programas sociales sin descuidar el presupuesto y garantizando que el apoyo llegue realmente a esas personas necesitadas. Bueno, pues viene justamente de los impuestos, de las contribuciones que hacemos todas y todos los mexicanos, viene de tener gobiernos austeros que ya no derrochan como antes. Ahora ya no es que remodelamos oficinas, que con el presupuesto público se hacen viajes al extranjero o se generan o se hacen gastos suntuosos. No, es parte, digamos, de la política de la Cuarta Transformación, que haya gobiernos que utilicen el recurso público para lo fundamental. Cuando estamos en el debate político con la oposición a esta Cuarta Transformación, de repente nos dicen, es que todos los programas sociales no salen de la bolsa de los funcionarios. Pues claro que no salen de la bolsa de los funcionarios, salen del presupuesto público, salen de los impuestos de todos. Pero ¿por qué antes no había? ¿En qué se iba el dinero público? Ahora alcanza para los programas sociales, alcanza para la obra pública. ¿Por qué alcanza para todo eso? Pues porque somos gobiernos que no derrochamos el dinero y lo destinamos en lo fundamental, que es en la gente. Entonces no hay endeudamiento. No se está haciendo con endeudamiento, se está haciendo, insisto, con ahorros, se está haciendo con gastos razonables de la inversión pública. Por ejemplo, hoy no vemos aumentos de salarios a los altos funcionarios. En la Ciudad de México, a quien se le viene aumentando más es a la gente de base, no a quienes tenemos secretarías, direcciones generales, subsecretarías. Entonces, pues sí es un enfoque totalmente distinto de para qué llegas a gobernar. Bien, y bueno, yo recuerdo, tuvimos el gusto de conocernos cuando eras comisionado de la reconstrucción tras el sismo del 2017, que yo andaba donando taquilla de mi obra de teatro para reconstruir algunas casitas, y ahí conocí al ser humano que le tocaba lidiar con la desgracia de los damnificados que lo perdieron todo. ¿Qué te dejó esa etapa a nivel humano? Bueno, haber sido comisionado de la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 2017 en el gobierno de Claudia Sheinbaum, primero me dejó entender que todos podemos pasar por una situación de estas, que lo humano no se nos tiene que perder de vista, que la forma de abordar un tema de estos tiene que ver con quién gobierna. Hay que recordar que el sismo ocurrió en el 2017, todavía no gobernábamos nosotros la Ciudad de México, y en 15 meses la verdad se hizo muy poco por los damnificados del sismo. Es más, se tenía una visión de que tomaran un crédito bancario para reconstruir sus viviendas. Cuando llega la doctora Sheinbaum a la jefatura de gobierno y me encarga este tema, la visión fue completamente distinta. La visión fue: hay que ayudar sin que se endeuden los damnificados. Y lo mismo los damnificados de Iztapalapa que los damnificados de la Condesa, porque ahí sí no tenía que ver con los recursos económicos que se tuviera. Todos estaban viviendo una situación terrible, y escuchar pues ese dolor humano por las pérdidas humanas que hubo, por sentirse en el desamparo completo, por perder uno de los temas fundamentales que puede tener un ser humano, que es su hogar, su casa, su vivienda, el estar en la incertidumbre. Poco a poco fueron creyendo en un gobierno que no los dejó solos, y hoy podemos decir que pues prácticamente está al 98% de la reconstrucción. Más de 20,000 familias ya regresaron a su hogar.
sin que les costara un solo peso, porque al fin de cuentas eso es la sociedad. O sea, nosotros pagamos impuestos porque somos parte de una sociedad, contribuimos a una sociedad, para que cuando venga una situación difícil, esa sociedad te ayude. Y parte, fíjate que procesos muy interesantes, porque yo hablaba con damnificados, por ejemplo, de la Roma, de la Condesa, de la del Valle, y les decía, después ya de varias reuniones que ya había más confianza, les decía, tal vez ustedes han criticado los programas sociales. Tal vez varios de ustedes en comidas familiares o públicamente decían, ¿por qué le regalan dinero a la gente con el programa de adultos mayores? Y criticaban a este gobierno por darle algo a los ciudadanos. Pues yo les quiero decir que los damnificados del sismo, a quien le regresamos un departamento, que tal vez ese departamento, valor comercial, puede costar 6, 8 millones de pesos, pues es muchísimo más que lo que le podemos dar a un adulto mayor que cuando cumple 60 años hasta el término de su vida le damos mes con mes. O sea, para que se entienda lo que significa justamente un Estado que ve por sus ciudadanos. Y muchos de ellos cayeron en cuenta y dijeron, sí, es cierto, ahora soy yo. Ahora soy yo. Entonces, ¿por qué criticar que estamos ayudando a la gente que lo necesita más, y más un adulto mayor que ya dio su vida, que ya está en los últimos años de su vida? Pues ¿por qué no? La sociedad en su conjunto pues le da un apoyo para que pasen el resto de su vida por lo menos con un ingreso mínimo. Claro, yo lo que he escuchado es que muchas familias dejan ya de trabajar porque reúnen entre todos los apoyos una gran cantidad de dinero. Eso es un mito, eso es una mentira. O sea, nadie deja de trabajar por recibir un apoyo social. Dice la jefa de gobierno, el mejor programa social es un empleo. Y es verdad, y es verdad. Ahora que vemos las cifras de cuánta gente salió de la pobreza en el sexenio anterior que encabezó el presidente López Obrador, 13 millones de personas dejaron la pobreza extrema. No fue nada más por el tema de los programas sociales, fue por el aumento al salario mínimo. Ahora nos encontramos esta mañana con que el país, que el año de América Latina, que este año, el año pasado, más salieron de la pobreza, fue México. Y cuando se hace el cálculo de por qué, y no lo dice México, lo dicen los organismos internacionales, fue por el salario. Sí, también cuenta en los programas sociales, pero es la suma, pero es el salario. O sea, hay que recordar que en el 2018, que llegó la Cuarta Transformación, el salario mínimo estaba en 82 pesos al día. Hoy está a 260 y tantos pesos al día. Todavía falta mejorarlo, pero la verdad es que era verdaderamente una irresponsabilidad tanto de los gobiernos como del sector empresarial tener niveles salariales tan bajos. Y entonces decían, es que la economía va a ser un problema. Pues hemos estado subiendo el salario mínimo en los últimos 7 años de manera histórica en México y no ha pasado nada, al contrario, se ha fortalecido la economía, porque es un principio hasta del capitalismo. O sea, si la gente tiene solo para medio comer, pues ¿qué va a consumir? Pues solamente lo que le da para medio comer. Pero si la gente, su salario ya le alcanza para un poco más, pues en un mes se compra unos tenis, otro mes se compra un nuevo celular, otro viaja, o come, o va al cine, o come 2 o 3 veces al mes fuera de su casa. Eso reactiva la economía. O sea, es un principio, insisto, hasta del capitalismo, pero
pero la verdad es que parecía que había algunos que tenían esa lógica de subir un peso. Todavía recuerdo cuando yo era estudiante que los debates era, no, pues subió un 1.20 el salario mínimo de un año para otro, no, ahora los aumentos del salario mínimo son de decenas de pesos cada día, cada año. Y insisto, aún falta más si nos comparamos, ahora que estamos hablando de renegociar el Tratado de Libre Comercio, si nos comparamos con países como Canadá, Estados Unidos, pues todavía nos falta. Pero yo creo que es el camino correcto y cada día más los empresarios están entendiendo eso. La necesidad de brindar mejores oportunidades para que no haya injusticia y desigualdad. Así es, y no es de que quitarle, como también decían ahí tontamente, ¿no? Va a llegar Morena al gobierno y le va a quitar una casa a los ricos. No se trata de quitarle a nadie, se trata de darle más al que tiene menos. Por eso esa frase que ya quedó en la historia de México, de por el bien de todos, primero los pobres. No es que no atiendas. Como frase célebre. Sí, no es que no atiendas a clases medias, a clases altas, pero a todos nos conviene una sociedad más equilibrada, más justa. Sí, hay un miedo, incluso entre condóminos, de no registrarse en PROSOC para no dar sus datos y tener miedo de que luego se los quiten, pero yo creo que la apatía y la falta de participación, empezando por un condómino, pues menos se participa en el gobierno y menos se hace el cambio, y siempre se le echa la culpa al gobierno cuando debe de haber mucha participación ciudadana. Sí, de acuerdo, los problemas los tenemos que resolver entre todos. Luego se quiere que el gobierno resuelva todos los problemas, pero por ejemplo el ejemplo que pones, los problemas condominales que hay, o sea, no es de que el gobierno vaya y resuelva el problema que hay entre 10 habitantes de un mismo edificio. Tenemos que saber convivir, tenemos que saber escucharnos. Pro bono, porque muchos no quieren ser parte de comités porque quita tiempo, no te lo pagan. Exacto, que se vayan repartiendo la administración del edificio cada 6 meses, cada año, para que la carga se reparta de manera equitativa, pero que nos entendamos. Luego, ahora en la reconstrucción que tú decías, pues yo me encontré con cada problemón en los edificios que yo decía, hasta en un momento tan terrible que están viviendo todos los condóminos, no se ponen de acuerdo. Es muy difícil. Entonces, no, tenemos que aprender a convivir en comunidad, tenemos que aprender a decir, a ver, si yo no pago el mantenimiento del edificio, ¿cómo puedo exigir que haya un vigilante? ¿Cómo puedo exigir que haya un vigilante o cómo puedo, afecta porque no le damos el mantenimiento al edificio, que es nuestra inversión, y que en un tema como un sismo, esos edificios mal mantenidos, pues fueron los que tuvieron problemas? O llega alguien, compra un departamento ya construido y lo primero que hace es tira muros y está generando un problema para la estructura no de su departamento, del edificio en su conjunto. Entonces tenemos que aprender a convivir porque en comunidad, porque cada vez más la gente vive en edificios. Ciudades verticales, contenidos verticales. Sí, o en régimen de condominio. Entonces, pues sí, tenemos que no ver en lo individual, sino aprender a ver en lo colectivo. Eso es un gran mensaje. Y ya que hablamos de escuchar a la gente durante el sismo, actualmente como secretario de gobierno y junto a la jefa de gobierno Clara Brugada, pues hablan mucho del gobierno de territorio más que el de escritorio. Sí. ¿Cómo es? Bueno, creo que un gobierno se debe a la gente, un gobierno está ahí para ayudar a resolver los temas que tiene la ciudadanía. Esa es la vocación de un gobierno, ese debe ser el centro de la responsabilidad de un gobierno. Y entonces lo que nos dice la jefa de gobierno es, estén con la gente. No se encierren en sus escritorios, no se queden en su escritorio. Entonces, nuestro trabajo es estar atendiendo las necesidades de la población, resolviendo los problemas de la población, y tenemos diversos programas. Por ejemplo, todos los martes, está invitado tu programa, el día que quieras, vénganse con cámaras y todo para que vean lo que es un Zócalo ciudadano. Yo he estado ahí, a mí me consta. Bueno. Sacas tu ficha,
te quemas en el sol, pero no importa, te van a escuchar. Te van a escuchar, pero eso es impresionante. Imagínate que una persona tenga un tema de salud, un tema con un programa social, un tema de que quieran mejorar su vivienda. O traer una propuesta. Esa persona, en el ejemplo que estoy poniendo, pueden en una tarde ver la secretaria de Salud, a la secretaria de Desarrollo Social, al secretario de Vivienda en una tarde. Sí, hay muchas personas ahí atendiéndote, escuchándote para ver a qué área canalizarte de acuerdo a tu necesidad. Y viene de todo tipo de personas, muchas con mucha angustia, hasta los asesores se exponen porque, o sea, a mí me tocó ver situaciones de gente muy enojada, otros muy agradecidos, entre unos rebotando ideas mientras la fila de espera con el turno. Vale la pena venir al Zócalo Ciudadano los martes porque te das cuenta de una realidad de lo que se vive en la ciudad. Y hay otro programa muy bueno que es el Casa por Casa. Ahí sí ni siquiera tienen que venir al Zócalo. Nosotros vamos a una colonia a la semana, encabezadas por la jefa de gobierno, y les tocamos. Entonces imagínate el impacto para un ciudadano que tocan la puerta, abres y es la jefa de gobierno diciéndote qué necesitas. Y los secretarios y funcionarios de las distintas dependencias del gobierno de la ciudad. Y no es que vamos un día, se quedan las dependencias hasta que se resuelven los temas que nos plantea la gente. ¿Cómo hace César Cravioto para blindar su corazón ante tantos casos de necesidad que se ven? Uno camina por el centro para venir aquí a la oficina y ves de todo. Gente en la calle cantando maravilloso, tocando un instrumento, gente en silla de ruedas sin piernas, gente con su puesto, tiendas muy bien puestas. O sea, hay un contraste impresionante, pero de repente ver tanta necesidad y que te pidan ayuda, ¿cómo ser sensible y no volverte frío ante la costumbre de ver diario la necesidad? Bueno, primero atendiendo, siendo empático, canalizando, dándole seguimiento a que las peticiones de la gente se vayan resolviendo. Pero tú dices, ¿cómo blindas tu corazón a ello? No, al contrario. ¿Para no verte deprimido de ver tanta necesidad o cómo? Al contrario, Claudia, es muy enriquecedor saber que tu trabajo es ayudarle al prójimo. Malo sería que viera esa realidad y que no tuviera forma de ayudar. Pues tenemos forma de ayudar porque por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, al revés, todos los días yo me enriquezco mucho. Es una oportunidad. Pues es una oportunidad y me enriquezco mucho porque un día le resolviste a uno, otro día le resolviste a otro y ahí vamos avanzando, atendiendo a la gente y resolviendo los problemas de la gente. Mira, los problemas nunca terminan. No hay sociedad perfecta, no hay gobierno perfecto, no hay organización social perfecta, comunidad perfecta, pero yo creo que vamos por el camino correcto para hacer de este país y de esta ciudad más justa, más equitativa, y eso alimenta el alma. ¿Cuáles serían los 3 retos principales para la ciudad? Movilidad, inseguridad, ¿cuál? Pobreza. Pues ahí están 3, mira, tú conoces bien la ciudad, ¿no? Son 3 temas fundamentales para la ciudad. El tema de la movilidad, hay un término que ahora se usa que se llama pobreza de tiempo. Por ejemplo, el tema de la movilidad es muy importante. Cada cablebús que hacemos, por ejemplo, el cablebús de Cuautepec, a la gente le liberamos hora 40 todos los días. Esa hora 40 es vida. Esa hora 40 que antes la gente bajaba de Cuautepec a Indios Verdes, con el cablebús se la regalamos a la gente. Claro, porque viven muy lejos a veces de donde tienen la oportunidad laboral. Y entonces, pues no se quedan en su zona porque ahí no tienen quizá la oportunidad de generar más ingresos. Entonces les va la vida en el transporte. Sí, entonces, por ejemplo, esa gente que tiene hora 40 desde que existe el cablebús en Cuautepec, es un regalo para ellos, porque ¿qué se lo dedican? Se lo pueden dedicar a estudiar, a estar más con su familia,
a hacer ejercicio, a lo que quiera. A dormir, a descansar, Sí. exacto. Entonces, el tema de la movilidad es un tema muy importante. Estamos invirtiendo en más líneas de cablebús, en más líneas de metrobús, en mejorar el metro, que Para que no haya desgracias. para que no haya desgracias, ¿no? Y para que sea más eficiente. El tema de la seguridad, por supuesto, que es un tema que siempre es de los más importantes para la ciudadanía. La verdad es que los números en los delitos siguen a la baja, aunque la percepción la tenemos que trabajar más en ello. Y el otro tema que manejaste, bueno, el tema de la economía, pues también, aunque no es solo un tema de la ciudad. Ahora para el Mundial, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué consejo le das a la ciudadanía para recibir a tantos turistas que van a venir a vivir esta afición tan importante como el fútbol? Bueno, pues el Mundial es un gran escaparate para la Ciudad de México. Somos la sede de la inauguración del Mundial por tercera vez. Es la única ciudad en el mundo que tiene una inauguración de un mundial por tercera vez. Va a ser, insisto, un gran escaparate. Están haciendo obra pública no solo para el mundial, sino va a quedar en las colonias donde se está invirtiendo para la gente. También va a haber 16 espacios para que la gente pueda ver todos los partidos, uno en cada alcaldía. Echamos a andar un torneo de niños, vamos a echar a andar torneos de fútbol de mujeres, de personas LGBT, de personas con discapacidad. Queremos que el mundial se viva a lo largo y ancho de la ciudad. Nos estamos preparando para ello, estamos avanzando, insisto, en todas las obras que estamos llevando a cabo y que todos disfrutemos el mundial, que no sea solo de los 100,000 que tendrán la oportunidad de estar adentro del estadio, sino que el mundial sea una derrama económica para todos los capitalinos, pero también de experiencias y de vivencia. Exactamente. Nos queda poco tiempo, el cual pues quisiera aprovechar para que si hay por ahí algún tema polémico, dar el espacio para que se pueda aclarar o reforzar algún mensaje. No, pues nada más decirle a quienes nos están viendo en tu programa que yo sé que pues va dirigido pues al mundo ejecutivo, como bien se llama el medio, pues decirles a todos los ejecutivos de este país que se tiene que analizar más qué está pasando en México y luego nos vamos un poco con lo que dicen las redes, etcétera, o con temas ideológicos. No, que se mire que este país va a ser un país más grande si los que han tenido históricamente menos oportunidades y no han sido vistos por los gobiernos, hoy se les atiende, porque eso nos va a dar una mejor sociedad. Nosotros, todos los que nos miran en tu programa, o gran parte de los que nos miran en tu programa, pues han viajado y es bonito ver sociedades más equilibradas, sin tanta opulencia, pero también sin tanta pobreza. Hacia eso queremos llevar a México y en el proyecto de la Cuarta Transformación vamos por el camino correcto. Y en la Cuarta Transformación se dice que están construyendo, consolidando el segundo piso. ¿Cuál sería el tercer piso? Bueno, el tercer piso, ahora estamos empezando el segundo piso, todavía faltan 5 años para el tercer piso y la verdad es que los procesos de transformación como en el que estamos en México, pues no se logran en un sexenio, tiene que irse construyendo. Entonces, primero tenemos que afianzar este segundo piso y después pensar en el tercer piso de la transformación, tanto en la ciudad como en el país. Pero sin duda es la acumulación de derechos y es la acumulación de experiencias que se van teniendo, porque también es importante que se entienda que un proyecto es mejor que no se trunque, sino que avance. Y aquí hay proyecto y la continuidad del proyecto es lo que va a hacer que llegue los beneficios a toda la población. ¿Qué es lo que debe de evitar Morena para que ese proyecto no se interrumpa y no pierda credibilidad, sino gane confianza?
Bueno, primero, no alejarnos de la gente, eso es fundamental, estar todo el tiempo en contacto con la población, no estar en el Olimpo y no ver a la gente, no. La gente, siempre atender las necesidades de la gente, no caer en corrupción, por supuesto, no regresar al derroche de ninguna manera. Yo creo que estando cerca de la gente es lo que nos va a permitir tener la sensibilidad para seguir gobernando, no para beneficio personal, sino para beneficio colectivo. ¿Qué frase célebre representa a César? Frase célebre. ¿O con qué frase célebre te gustaría que te recordemos? Bueno, más que frase célebre, bueno, a ver, me agarraste en curva con esa pregunta, pero decir que todo lo que hagamos, lo hagamos con corazón, todo lo que hagamos, lo hagamos como parte pues de una vida. A mí me dicen, es que trabajas mucho, y yo no es tan o sea, no te presiona tanto que trabajas, y yo digo, yo más que trabajar milito en un proyecto, milito en una convicción, y cuando haces las cosas por gusto no te es pesado. Muy bien. Si escribieran tu biografía, ¿cómo se llamaría? Pues una vida en la transformación. Muchísimas gracias por este tiempo, por abrir tu corazón, tu mente. Hay muchos temas más que pudiéramos seguir hablando, pero ya será en el futuro y seguiremos siendo testigos de tu trayectoria política y cercanía humana con la gente. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias por el espacio. Denle like, comenten, compartan, los leemos y hasta el próximo episodio de Mentores Luminosos.